Hola y bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo del impacto global de la política exterior y la influencia de Estados Unidos. Hola. Tenemos bastante material para guiarnos, ¿eh? Análisis históricos, informes, documentos desclasificados y filtraciones importantes como las de Wikileaks o Snowden. Sí, es una base documental, ¿eh? Muy sólida. El objetivo es entender los mecanismos, ¿no? Los militares, económicos, tecnológicos, culturales, incluso los encubiertos, y ver qué consecuencias documentadas han tenido para la paz, la seguridad, el bienestar en distintas partes del mundo. Exacto. Nos centraremos en la evidencia directa que nos dan las fuentes, sin meternos en comparar con otras potencias, que fue la petición. Vale, pues vamos a desgranar esto. Pues sí, porque es un entramado complejo, ¿eh? La influencia de las grandes potencias, bueno, rara vez es simple o directa. Claro. Por eso es fundamental basarse en la evidencia, en los documentos, los archivos, testimonios verificados, para ver patrones de actuación y los efectos reales. Ir más allá de, digamos, las opiniones o las narrativas más fáciles. Ya. Lo interesante al mirar las fuentes es justo eso, ver cómo se conectan las distintas herramientas de poder para lograr objetivos estratégicos. Es fascinante, en cierto modo. Pues empecemos, si te parece, por América Latina. Es una región donde la influencia de EU ha sido históricamente, bueno, muy profunda, desde la doctrina Monroe, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y la Guerra Fría, según los análisis históricos, pues fue como un catalizador, ¿verdad? Para muchas intervenciones. Se justificaban a menudo para frenar supuestas amenazas soviéticas o, bueno, proteger intereses económicos de EU. Claro, ese era el discurso habitual. Aquí es donde la cosa se pone, vamos, muy interesante si miramos el caso de Chile con Salvador Allende entre 1970 y 1973. Uf, el caso de Allende es paradigmático. Él impulsaba lo que llamó la vía chilena al socialismo, pero por cauces democráticos. Eso es. Con medidas como la nacionalización del cobre, que era y es vital para Chile, una reforma agraria importante, expansión de programas sociales. Y ya en la época había denuncias, ¿no? De sabotaje económico, huelgas financiadas desde fuera. Sí, sí, ya se hablaba mucho de eso. Y los documentos que se desclasificaron años después, pues vinieron a confirmar bastante de aquello, ¿verdad? Exacto. Se confirmó, por ejemplo, la existencia del Comité 40 de la Casa Blanca Ajá. y esa orden directa de Nixon de impedir su ascenso o derribarlo. Es muy fuerte leer eso. Vaya tela. Y también se supo del plan Track 2, que era para fomentar un golpe militar antes de que Allende ni siquiera tomara posesión. Increíble. ¿Y las cifras de financiación? Las fuentes hablan de más de 8 millones de dólares de la época. Una barbaridad entonces. Muchísimo dinero. Para financiar a la oposición. Partidos, sindicatos clave como el de los camioneros que paralizaron el país, medios de comunicación como El Mercurio. O sea, una operación en toda regla. Totalmente. Y a eso se sumó un bloqueo de créditos internacionales, presión económica constante. La frase que se usaba era hacer chillar la economía. ¡Qué directo! ¿Sí? Y aunque no hay una prueba documental, un papel que diga asalten la moneda, sí está súper documentado el apoyo logístico, el intercambio de inteligencia, el respaldo político a los militares que dieron el golpe del 11 de septiembre del 73. ¿Y las consecuencias para Chile? Bueno, enormes. El golpe trajo la dictadura de Pinochet. Las cifras oficiales hablan de más de 3.000 muertos o desaparecidos. Una tragedia. Y en lo económico, se impuso a sangre y fuego el modelo neoliberal de los llamados Chicago Boys. Que sí, logró cierta estabilidad macroeconómica a la larga, pero a costa de una desigualdad social y una precariedad laboral profundísimas. Un legado que todavía hoy... Que todavía colea, sí. Pero es interesante también ver que algunas cosas del proyecto de Allende sobrevivieron, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues mira, la nacionalización del cobre. Se aprobó por unanimidad en el Congreso chileno en 1971, antes del golpe, por todos los partidos. Y Codelco, la empresa estatal, sigue siendo un pilar fiscal para Chile. Anda, pues mira. Y también persisten avances en derechos laborales, una estructura agraria más diversa que la de antes de la reforma, las bases del sistema público de salud y, por supuesto, la memoria democrática de aquel intento. Claro, pero este tipo de intervención no fue solo en Chile, ¿no? Las fuentes documentan que era un patrón en América Latina. Así es, apoyo a golpes de Estado, operaciones encubiertas de la CIA, la lista es larga. Presión económica vía FMI, Banco Mundial, asistencia militar a través de sitios como la Escuela de las Américas, que tenía una fama terrible. Uf,
E incluso coordinación represiva entre dictaduras, como la Operación Cóndor, donde está documentado el apoyo de inteligencia de Estados Unidos. Es que los ejemplos son muchísimos. Guatemala en el 54, por lo de la United Fruit Company. Brasil en el 64, Argentina en el 76, Nicaragua en los 80 con la Contra. Cuba, claro, con el embargo, Bahía de Cochinos, República Dominicana en el 65. En fin, es una historia larga y compleja. Y el balance regional que dibujan las fuentes es que toda esta injerencia documentada dificultó mucho los procesos democráticos propios, el desarrollo más inclusivo. Dejó secuelas de desigualdad, de desconfianza en las instituciones. Exacto. Y ojo, esto no quita que hubiera factores internos cruciales, ¿eh? Corrupción, debilidad institucional. Siempre es una mezcla. Pero la intervención externa a menudo echaba más leña al fuego, digamos. Una comparación interesante que mencionan las fuentes es la de Allende en Chile, con Arturo Illia, en Argentina, que gobernó entre el 63 y el 66. Sí, es interesante porque ambos defendieron la soberanía económica. Allende con el cobre, Illia con el petróleo y la empresa estatal YPF. Y ambos tenían un enfoque social, respetaron la democracia y ambos fueron derrocados por golpes militares, apoyados por sectores conservadores y empresariales. Ahí está la constante. La diferencia quizá fue la intensidad, ¿no? Allende era socialista, proponía cambios más radicales en plena Guerra Fría. Illia era radical de la UCR, más gradualista, en un momento un pelín menos tenso. Ya. Pero lo revelador, lo que apuntan los análisis, es el patrón. Parece que cualquier intento serio de afirmar la soberanía económica, fuera más o menos de izquierdas, más o menos radical, chocaba con una resistencia externa similar. Plantea una pregunta importante sobre los límites reales a la autonomía en la región en esa época, ¿no? Totalmente. Si te parece, ampliamos el foco ahora. Miramos a escala más global la influencia militar y estratégica. Un punto que las fuentes destacan mucho es la expansión de la OTAN hacia el este después de la Guerra Fría. Sí, un tema clave. Se detallan las olas de expansión, ¿no? 1999, 2004, y también documentos desclasificados que muestran conversaciones sobre posibles límites a esa expansión, promesas que luego, bueno, no se cumplieron. La consecuencia directa de eso, según muchos analistas citados en las fuentes, es que Rusia lo percibió como una amenaza estratégica, existencial casi. Claro. Y Moscú lo ha usado como argumento clave en su política de seguridad y para justificar sus acciones, incluida la guerra en Ucrania. Ha elevado la tensión en Europa de forma brutal. Ya. Hay que aclarar, eso sí, que es un factor. Hay otras responsabilidades en juego. Es complejo. Pero esa percepción rusa de amenaza es innegable y está ahí. Otro foco de tensión actual que reflejan mucho las fuentes es el apoyo de Estados Unidos a Israel, militar y diplomático, especialmente ahora en el contexto del conflicto de Gaza. Sí. Se mencionan acuerdos de asistencia militar enormes, desembolsos extraordinarios desde 2023, y el respaldo político en la ONU y otros foros. Y la implicación práctica de ese apoyo, según informes críticos que vienen incluso de dentro del Senado estadounidense y de muchas ONGs que citan las fuentes, ¿Cuáles? pues que reduce la presión internacional sobre las operaciones militares israelíes. Se argumenta que ese respaldo tan fuerte puede interpretarse como una especie de luz verde para campañas con un coste humanitario altísimo en Gaza. Entiendo. Dificulta los llamamientos a un alto el fuego, la rendición de cuentas. Exacto. Complica mucho cualquier intento de frenar la situación o exigir responsabilidades. ¿Y si miramos a África? Las fuentes hablan de intereses estratégicos claros, presencia militar con bases, programas antiterroristas y también inversiones. Sí, y las consecuencias ahí son muy complejas y a menudo polémicas. Hay análisis que denuncian dinámicas neocoloniales. ¿En qué sentido? Pues en que intereses externos acaban influyendo mucho en cómo se explotan los recursos naturales y en la política local. Se argumenta que en algunos casos, esta presencia externa, ligada a la competencia por recursos o al apoyo a ciertas facciones, ha contribuido a empeorar conflictos locales, a desestabilizar. Ya. Por supuesto, no es el único factor, ¿eh? La mala gobernanza local, el legado colonial, la famosa maldición de los recursos, todo influye. Pero la presencia estratégica exterior a menudo complica las cosas, agrava tensiones que ya existen. Cambiemos un poco el tercio. Hablemos de herramientas de poder quizá menos visibles, pero muy potentes. El espionaje y el control tecnológico.
tema clave hoy en día. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre la NSA fueron una bomba. Mostraron una vigilancia masiva, recolección de datos a escala global. Sí, fue un antes y un después en la percepción pública sobre esto. Y Wikileaks también expuso espionaje incluso a aliados: Alemania, Japón, la Unión Europea, Brasil, Israel. Las implicaciones de esa capacidad de vigilancia son enormes. Según los documentos, permite influir en decisiones políticas, vigilar opositores, obtener ventajas estratégicas, comerciales, Claro. y condiciona todo el debate sobre soberanía digital, privacidad, en todo el mundo. Además, si conectas esto con otras filtraciones de Wikileaks, ¿Cómo cuáles? pues los documentos sobre Guantánamo, que revelaron detenciones ilegales, torturas, las prisiones secretas de la CIA en Europa, los registros de las guerras de Afganistán e Irak que mostraban miles de muertes civiles no reportadas. Vaya. Emerge una imagen de acciones sistemáticas operando fuera del control público y a menudo al margen de la legalidad internacional. Es un patrón. Luego está el poder económico. El dólar como moneda de reserva mundial, las sanciones, las condicionalidades financieras, son herramientas muy directas. Muy directas y muy efectivas. El control sobre el sistema financiero global, la influencia decisiva en organismos como el FMI o el Banco Mundial. Permiten imponer condiciones muy duras, ¿no? Exacto. Los famosos ajustes estructurales. Se imponen a países que necesitan financiación y a menudo implican recortes sociales brutales, privatizaciones forzadas. Medidas que, según critican muchas fuentes, pueden agudizar crisis económicas, aumentar la pobreza y, sobre todo, reducir la autonomía política de los países afectados. Y nos queda la llamada batalla por el relato. La influencia cultural, mediática. Fundamental también. La industria cultural, el cine de Hollywood, la música, las grandes plataformas digitales que usamos todos, los medios globales con fuerte presencia estadounidense. Todo eso contribuye a modelar la percepción global de las cosas, ¿no? Las fuentes señalan cómo se tienden a difundir narrativas que legitiman ciertas acciones de política exterior. Las presentan como necesarias, incluso beneficiosas. Minimizando los costes o las consecuencias negativas. Eso es. Y claro, eso hace muy difícil que prosperen otras narrativas, las contranarrativas críticas o las perspectivas locales alternativas. El lenguaje que se usa es clave aquí, ¿no? Has mencionado antes la etiqueta terrorismo. ¿Cómo se usa estratégicamente según las fuentes? Pues, a ver, si conectas los puntos que muestran las fuentes, ves que la etiqueta terrorismo se convierte en una herramienta política muy eficaz. ¿Por qué? He aplicado de forma muy amplia, a veces simplificando conflictos que tienen raíces políticas o económicas muy profundas. Y claro, facilita la acción militar, el aislamiento diplomático, la estigmatización de grupos enteros. Entiendo. Vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Quiénes ejercen esta influencia de forma organizada? ¿Cómo lo hacen? Las fuentes apuntan a actores gubernamentales muy claros. Sí, por un lado están las agencias del gobierno. La CIA, claro, con ese historial larguísimo y documentado de acciones encubiertas. Irán en el 53, Guatemala en el 54, Chile 70-73. Y que ha evolucionado, ¿no? Hacia la guerra irregular, el uso de drones, las renditions o entregas extrajudiciales. Que es un eufemismo para secuestros, básicamente. Básicamente. Luego está USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional. Sus proyectos a veces generan polémica por la posible condicionalidad política. El Departamento de Estado con la diplomacia pública y los programas de asistencia a la democracia. Y la NED, ¿no? La National Endowment for Democracy. Exacto. Una entidad financiada por el Congreso de Estados Unidos, explícitamente para promover la democracia fuera. Pero claro, sus críticos la acusan directamente de ser una herramienta de injerencia. Y esto no es solo teoría conspirativa, digamos. Hay doctrina militar explícita sobre esto. Totalmente. Los manuales oficiales de operaciones psicológicas, PSYOP, y operaciones de información, IO, como esa publicación conjunta JP313 que citan las fuentes, ¿Qué dicen? pues detallan negro sobre blanco cómo influir en las percepciones y las conductas de poblaciones objetivo, tanto en conflictos abiertos como en la llamada zona gris. No es especulación, es parte del entrenamiento y la doctrina militar oficial. Vaya tela. Y junto al Estado hay todo un ecosistema de actores privados y semipúblicos que también juegan un papel. ¿Cómo quiénes? Pues fundaciones muy conocidas, Open Society de Soros, Ford, Rockefeller, y un montón de think tanks. Financian investigaciones, campañas, grupos de la sociedad civil en otros países.
y con eso influyen en las agendas políticas. Y la NET tiene afiliados también, ¿no? El NDI demócrata, el IRI republicano. Eso es. Y estos financian abiertamente proyectos de apoyo a ciertos medios de comunicación, observación electoral, formación de líderes. Lo que, claro, a menudo genera acusaciones de injerencia política directa. Ha habido polémicas fuertes en varios países por esto. ¿Y cómo se intenta moldear la narrativa mediática hoy? Más allá de aquellos precedentes históricos, como el proyecto Mockingbird de la Guerra Fría, donde se intentó usar a periodistas. Pues las fuentes sugieren que los métodos ahora son más sutiles, más sofisticados quizás. Se habla de contratos millonarios con grandes agencias de relaciones públicas internacionales, Ah, claro. del uso estratégico de redes sociales, contratistas digitales especializados en campañas online, coordinación entre distintas agencias del gobierno, inteligencia, diplomacia, comunicación, y el uso de think tanks y académicos como validadores para dar un barniz de legitimidad a ciertas narrativas o políticas. Es un enfoque, mucho más complejo y difuso. Es importante aquí distinguir la solidez de la evidencia, ¿no? ¿Qué está realmente bien documentado y qué es más especulativo o difícil de probar? Fundamental. A ver, bien documentado, gracias a desclasificaciones, a registros públicos, etc., están muchas operaciones de la Guerra Fría. La existencia y el contenido de esos manuales militares de PSOP es público, y los informes de gasto y los proyectos de entidades como la NET, USAID, Open Sociality, muchos publican sus datos. ¿Y lo que es más difícil de probar? Pues normalmente, las acusaciones específicas de manipulación mediática a gran escala hoy en día, o los detalles concretos de operaciones encubiertas recientes. Por su propia naturaleza, eso tarda muchísimo en salir a la luz, si es que sale. Claro. Así que ahí hay que ser muy cauteloso y verificar caso por caso, buscar múltiples fuentes. Es esencial. Y para quien quiera profundizar, hay sitios donde buscar esta información. Sí, los hay. Están los archivos desclasificados del National Archives de EEU. La CIA tiene una Reading Room online con documentos. El National Security Archive, que es independiente, hace un trabajo increíble recopilando y publicando documentos. Ah, mira. Los propios manuales militares que hemos mencionado se pueden encontrar. Los portales de financiación de la NET, USAID, y por supuesto, el periodismo de investigación riguroso y los análisis académicos serios que se basan en fuentes primarias. Hay material. Hay un hilo conductor terrible, muy trágico, que emerge al revisar todas estas dinámicas de poder en las fuentes. Y es la eliminación física de líderes que desafiaron intereses externos o el status quo. Sí. Es un patrón doloroso y recurrente que los documentos y los análisis históricos sacan a la luz. Figuras como Patrice Lumumba en el Congo en 1961. ¿Líder de la independencia? Exacto. Asesinado con implicación demostrada de Bélgica y de Estados Unidos, de la CIA. O Thomas Sankara en Burkina Faso en 1987. Un líder carismático con una revolución popular antidependencia, derrocado y asesinado en un golpe donde hay muchas sospechas de apoyo externo, sobre todo francés en ese caso. En América Latina, el propio Salvador Allende, claro, muerto en el golpe de 1973. O Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967, capturado y ejecutado sumariamente por el ejército boliviano con asistencia directa de la CIA. Incluso figuras anteriores como Jorge Eliezer Gaitán en Colombia en 1948. Su asesinato desató el Bogotazo, una revuelta popular masiva. Las causas exactas siguen debatiéndose, pero las sospechas siempre han apuntado a élites locales conectadas con intereses externos. Y si miras más allá, Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, 1973. Un líder independentista clave, asesinado justo antes de la victoria final, posiblemente por traidores manipulados por Portugal. O la muerte de Yasser Arafat, el líder de la OLP, en Palestina en 2004, rodeada de sospechas de envenenamiento con polonio. Algunas investigaciones apuntaron a Israel. Lo que resalta en todos estos casos, y otros que podríamos mencionar como Rosa Luxemburg en Alemania en 1919 o Ali Shariati en Irán en 1977. Es el patrón, ¿no? La eliminación sistemática de figuras que representaban una alternativa. Soberanía, justicia social, no alineamiento. Precisamente. Parece emerger como un método extremo, utilizado en momentos clave,
para preservar estructuras de poder hegemónicas, para cortar de raíz proyectos que desafiaban el orden establecido. Los ejecutores directos varían, claro. Pueden ser locales, servicios secretos de otros países. Sí, pero sus acciones, a menudo, se alineaban objetivamente con los intereses de las potencias dominantes o de las élites locales aliadas a ellas. Buscaban descabezar movimientos, frenar cambios, aunque paradójicamente, como señalan algunos análisis, el legado de muchas de estas figuras asesinadas acabó inspirando a nuevas generaciones y fortaleciendo la lucha. Es una dinámica compleja. Bueno, hagamos una recapitulación. Hemos visto cómo la influencia estadounidense, según las fuentes que hemos manejado, se proyecta a través de una red muy compleja de herramientas: militares, económicas, tecnológicas, culturales, encubiertas. Una combinación de todas ellas. Y la evidencia documentada muestra un impacto global muy profundo y, en muchos casos, como hemos visto en América Latina, Oriente Medio, un impacto a menudo adverso para la paz, para la estabilidad democrática, para el desarrollo social. Las fuentes hablan de un efecto acumulado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa, yo creo que comprender estos mecanismos es crucial. No para caer en simplificaciones ni buscar un único culpable para todo, porque la realidad siempre es más compleja, Claro. sino para poder analizar críticamente las dinámicas de poder reales que dan forma a nuestro mundo. Y es vital recordar que la influencia externa, por muy decisiva que sea, y las fuentes demuestran que lo ha sido en muchísimos casos, siempre interactúa con factores locales, con responsabilidades internas. El análisis tiene que ser matizado. Tiene que ser matizado, sí, pero sin rehuir la evidencia sobre el impacto real, documentado y, francamente, a menudo muy problemático, de ciertas políticas y acciones exteriores de Estados Unidos a lo largo de la historia y también hoy en día. Y como reflexión final, para que le demos una vuelta, lanzamos esta pregunta. Si consideramos toda esta evidencia sobre cómo se ha ejercido la influencia en el pasado, desde golpes de Estado, operaciones encubiertas, hasta financiación selectiva de ONGs, presión económica brutal, espionaje masivo, y vemos los mecanismos que siguen operativos hoy, en un mundo hiperconectado, ¿qué nuevas formas, quizás más sutiles o quizás más invasivas todavía, podría adoptar esta proyección de poder en plena era digital? ¿Y qué implicaciones tiene y tendrá esto para la soberanía real de las naciones y para el bienestar de sus ciudadanos en el futuro? Una pregunta clave, sin duda. Pues con esa reflexión nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias. Hablé.